Muy bien, amigos, seguimos transitando la mañana, estamos, como decíamos, disfrutando por lo menos de esta semana, el último día casi veraniego. Vamos a tener una máxima de 30, ¿eh? Así que hay que cuidarse y después sí, empieza el descenso de temperatura y algo de lluvia el fin de semana. Pero le damos la bienvenida a Javier Upierres, porque al mal tiempo buena cara, hay que ponerle... siempre hay que enfrentar ¿no? Las malas noticias con polenta. ¿Cómo anda, Javier? Bienvenido a la mañana. ¿Anda bien? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Traigo la alegría, bueno. Sí, porque estaba mirando el pronóstico del tiempo y hoy fantástico, pero ya mañana viernes entra a complicarse y el fin de semana va a llover y va a estar nublado. O sea que la otra mitad del pasto que me quedó para cortar en casa está frita hasta la otra semana. Macho, bueno, metí algún animalito para adentro. Voy a tener, sí. Ya sé, el estanciero, el terrateniente. Tengo una oveja. Yo calculo que si sacando la relación vaca etaria, tengo que poner cuarta vaca en el fondo. ¿Cómo anda, Javier? Bienvenido. Lleva otro animalito más chico. Sí. Un conejo. Todo bien. Bueno, bien. Bueno, la verdad que para comenzar con lo primero, por orden, la conferencia del presidente de ayer me parece que es un tema que no podemos dejar pasar. Si bien a mí me tocó escucharla en viaje para Minas, porque ayer había sesión del Parlamento y venía en el viaje, pero bueno, pude escuchar algo. Y la verdad que no soy de los que me gusta desacreditar ni tratar de menospreciar la investidura presidencial, ni cualquier cargo político, ni a cualquier persona. Claro. Se desempeñe la tarea que se desempeñe. Uno puede estar de acuerdo o no, ser más crítico o menos crítico. Tampoco voy a entrar en la descalificación que a veces también hace el presidente y menosprecia como lo hizo, y también podemos tocar algo a la fuerza política Frente Amplio. Pero la verdad que nosotros veníamos acostumbrados de presidentes, incluso de los partidos tradicionales, llámese Sanguinetti, el mismo Lacalle Padre, Valle, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, sin dudas en este último trayecto, en estos últimos años, a presidentes con una altura política, un desempeño de la tarea con un nivel muy interesante y siendo prácticamente estadista. Y la verdad que, reitero, sin intentar menospreciar a nadie ni descalificar como persona, pero la altura política del actual presidente no cumple con las expectativas de lo que el Uruguay ha tenido históricamente y se merece tener, por lo politizado que es, más allá de que esa discusión siempre va a estar, cuán politizada es la sociedad o no. Yo creo que Uruguay, como un país pequeño, tiene un porcentaje muy alto de politización respecto a otros países, claro, por lo menos de la región, sin duda. Sin duda. Y en ese sentido el presidente ayer volvió a dar esa sensación de vacío político, de hablar mucho y no decir nada. Claramente hay una agencia de publicidad marketinera atrás que le está marcando un poco la cancha. O por lo menos el cómo decir sería... Por lo menos, ¿cómo? ¿El cómo decir las cosas o decir que le está marcando? El cómo decir, el contenido, evidentemente, lo marcará el presidente en función de sus asesores. Y ahí es donde nosotros vemos un vacío enorme. Y el cómo decirlo tiene que ver con la agencia de publicidad. Pero me quedo principalmente con el contenido. O sea, seguimos sin tener propuestas de ningún tipo que realmente impacten en la sociedad en función de esto tan trillado y tan repetido que son los profesionales y los científicos que están tratando todo el tema de la pandemia y asesorando. En realidad creo que no solo asesoran al Poder Ejecutivo, sino que sus opiniones van mucho más allá y también le llegan al resto de la sociedad. Lo vemos participar en todos los medios de comunicación y todos están diciendo lo mismo, que hay que extremar las medidas
y hay que profundizar. Y bueno, y el gobierno optó por hacer oído sordo, las medidas siguen siendo las mismas, prácticamente inexistentes, y lo que nos está trayendo es a la debacle. Este gobierno nos ha metido en una situación tan complicada desde el punto de vista sanitario que hoy somos los peores del mundo, somos los peores de la clase. Estamos en una situación que todos sabemos, no estoy descubriendo nada, pero yo creo que es mi obligación decirla, en una situación sumamente complicada y trágica, porque no solo las muertes y los contagios y las situaciones de gravedad, se suma toda una cuestión psicológica de la sociedad que en muchos aspectos ya no sabe ni para dónde arrancar. Hay gente que no sabe si salir de la casa o mirar por la ventana, que no se anima a ir al almacén, que no se anima, o sea, es tanta la desidia de este gobierno y la falta de prevención y el rumbo claro por el cual nos hace tener, porque yo no digo de que minimicemos la pandemia, existe, la pandemia está, y a partir de que el gobierno no nos da respuestas claras, la gente entra también en esa situación de incertidumbre, de pánico y de preocupación, ¿no? Y solamente la medida vuelve a recae sobre el tema de la educación, como pareciera que todo se reduce a que si los niños no van a la escuela, con eso aplanamos la curva, como también se solía decir en algún momento. Y nosotros del Frente Amplio seguimos diciendo que hay muchas más cosas que para las cuales hay que hacer, que se pueden hacer para reducir la movilidad. La gran cuestión acá de fondo es reducir la movilidad, y en ese sentido no hubo nada, pero absolutamente nada, del presidente de la República en el día de ayer, ¿no? Claro. Se sigue insistiendo desde el Frente Amplio, Javier, de esa renta básica transitoria para poder... porque aparte, yo cuando comienza la conferencia de prensa, que la pude ver, veía que el presidente usó el blindemos abril. Y bueno, digo, blindemos abril va a paralizar todo, dije yo. De todas maneras tenía cierto reparo en esa opinión, porque siempre ha dicho de que la libertad responsable y no cerrar, pero pensé que decía, bueno, vamos a gastar ciertos recursos en abril y tal vez mayo, y realmente dejamos todo quietito, como lo dijo Radi. Aparte usó palabras de Radi, que es el científico encargado del GACH. Y en definitiva, solamente dijo blindemos abril, pero no dio una idea de cómo hacerlo. O sea, yo vine a la radio de vuelta, voy a tratar de ir a trabajar, trataré de que andar de tapaboca, de usar alcohol en gel, lavarme mucho las manos, no cruzar contactos y más tratar de hacer la mayoría de las entrevistas telefónicas, pero es una decisión que tomo yo, pero yo no sé si es lo que hay que hacer. Claro, pero a ver, a partir de marzo, de aquel 13 de marzo del 2020, hace un año y un mes atrás, tuvimos algunas medidas, algunas acciones del gobierno que fueron mucho más potentes que ahora, que tenemos 1.230 muertos y una enormidad de contagiados. Acá en La Valleja, solamente ayer fueron 30, más, ¿no?, de los que ya teníamos. Sí, sí. La situación es terrible y las medidas son iguales. En el tema de la educación, yo estaba mirando ahora un informe del grupo, del grupo científico, solo inmoviliza un 15% de la sociedad. Es muy poco. Hay que seguir tomando medidas en ese sentido de bajar la movilidad. Y lo de la libertad responsable, me parece que ya pasa a ser un eslogan que prácticamente es medio cantiflesco, se podría decir, porque si tú, como gobierno responsable, no marcás líneas de acción, es muy difícil que después pedirle a toda la gente, porque la gente precisa respuestas, y la gente tiene que salir a trabajar. La economía se ha caído, el que perdió su trabajo,
y perdió su seguro de paro, tiene que salir a buscar el peso en la feria, en una venta ambulante, en algún lugar. Entonces esa gente no se está pudiendo inmovilizar. Tú me preguntabas por el tema de la renta básica. Nosotros venimos pidiendo la renta básica universal o tratando de discutir este tema mucho antes de que hubiese pandemia. Ya en el periodo pasado nosotros quisimos discutir en el Parlamento la posibilidad de ir a una renta básica universal. Bueno, no tuvimos eco, éramos gobierno y fuimos muy contemplativos en el sentido de que bueno, que no era el momento, no interesa, bueno, y se fue dejando pasar. Ahora lo pedíamos como parte de las medidas. Yo creo que ahora no es para el momento para ponernos a discutir una renta básica. Yo creo que ahora hay que aumentar, sin duda, ya tenemos toda una cantidad de datos por medio de MIDES y por medio de BPS con los seguros de paro de gente la cual necesitaría un respaldo económico, y lo que tendría que haber ahí es aumentar las prestaciones, sin duda, para que esa gente se pueda quedar en su casa y pueda alimentarse. Y después de una serie de medidas que nosotros le presentamos, más de 20 medidas ahora de último momento al gobierno, y ninguna de ellas tomó, no se discuten en el Parlamento, hay como una intención de inmovilizar al Parlamento. Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo enorme, porque nosotros creemos que el Parlamento, que es la voz del pueblo, donde nos podemos expresar las mayorías y las minorías, no puede estar cerrado. Había como una intención, una idea de que el Parlamento no funcionara. Nosotros defendimos la idea de que con todos los recaudos necesarios, con sesiones de no más de 2 horas, no aquellas sesiones extensas que estamos acostumbrados, que son de 6, 7, 8 horas, reducirlas a 2 por consejo del personal médico del Palacio Legislativo, pero el Parlamento no se podía cerrar, al igual que evidentemente no va a dejar de funcionar el Poder Ejecutivo con sus ministros. Entonces, claro, nosotros somos parte del gobierno, pero en lo que tiene que ver con una cantidad de otras áreas, hay que intentar darle respuesta a esa gente, respuesta económica, para que no salga, para que se quede en su casa. Es muy grave la situación. Y yo quiero unir esto con algo que ayer no estuvo en la conferencia de prensa, o pido disculpas si se me pasó, pero por ejemplo no hubo ninguna pregunta de ningún periodista en función de lo que está pasando con los hogares de ancianos. Es muy triste que no haya habido un protocolo, no se dé respuesta a esa gente que sabíamos que son personas de alto riesgo por su edad y por la forma en que viven todos juntos. Digo, todos con los que conocemos las casas de salud sabemos que los viejitos están sentados uno al lado del otro y conversan y se entretienen entre ellos de diferentes maneras, y a mí la verdad que me da pena lo que ha venido pasando, los contagios que sabemos que hay, y lamentablemente algunas muertes que van a haber, pero que esas muertes se den en esa situación tan triste, de que sin ningún tipo de asistencia prácticamente. Claro. Y eso es lo que venimos reclamando hace mucho. Si no hay medidas fuertes, va a colapsar el sistema de salud. No estamos colaborando con el personal de la salud tampoco. O sea que hay una serie de cosas tan tristes y lamentables que este gobierno no se está haciendo cargo, no la está sabiendo resolver. Y yo acá no le cargo tanto, por más que sé que hubo un compañero de nosotros que para mí se apresuró, que fue Carballo, al pedir la renuncia del ministro de Salud, Salinas. Yo creo que Salinas, entre todo, viene haciendo un esfuerzo, pero ahí hay otra gente responsable en el área de salud, como es el presidente de ACE, creo que sí que está más implicado, como que las declaraciones de él no fueron para nada felices, diciendo que bueno, que ya se está haciendo todo lo que la comunidad científica dice. No es cierto. No se están haciendo prácticamente ninguna de las medidas que la comunidad científica dice. Y por otro lado, el gobierno con el Ministerio de Economía, el presidente, reitero, no dando respuestas en términos económicos a la población. Yo siempre le digo, cuando hablo con la gente, cuando me preguntan o me llaman o consultan en algún medio de comunicación, esto cuando como tú tenés una familia
y están pasando penurias económicas tus hijos, no están pudiendo resolver los temas de educación, no tenés para comprarle el lápiz y el cuaderno, pero tenés posibilidades de endeudarte y sacar un crédito. Hay quien te dice, está el Banco República, te dice, mira, yo te puedo dar un crédito y tú lo podés pagar porque tenés posibilidades de esta manera y de esta otra, y tú no lo haces. Estás postergando la vida de tus hijos. Y bueno, el Uruguay lo que está haciendo es lo mismo. Uruguay tiene hoy posibilidades de endeudarse, tiene un sistema sanitario espectacular, tiene posibilidades de endeudarse porque el gobierno del Frente Amplio le dejó las puertas abiertas con todos los organismos internacionales, y no lo decimos nosotros, lo dicen. El mismo gobierno hoy dice que cuando habla con operadores extranjeros, con inversores, les dice que Uruguay está sólido económicamente, que su economía está saneada, que tiene todas las posibilidades de salir adelante y que vengan a invertir. Esa es la carta de presentación de este gobierno ante los inversores, pero para adentro nos dice otra cosa, que estamos en muy malas condiciones, que el gobierno del Frente Amplio le dejó muy mal el país, etcétera, etcétera. O sea, un doble discurso tan lamentable y tan fácil de dejar en evidencia, que nos llama la atención. Entonces nosotros estamos diciendo que este gobierno se puede endeudar, puede dejar el déficit fiscal para otra oportunidad, porque la austeridad y el ahorro se hacen en momentos que la economía va en aumento. Y acá la economía, producto de las políticas públicas que el gobierno está llevando de recorte y producto de la pandemia, tenemos una economía en declive y en descenso. Por lo tanto, no es momento de ahorrar ni de ser austeros con la ciudadanía. Hay que ahorrar en los gastos presidenciales, hay que dejar de gastar tanta plata en una casa presidencial, hay gastos superfluos. Pero lo que hay es que atender a la gente que está pasando mal y muy mal. Más de 100.000 nuevos pobres está teniendo el Uruguay en esta última medición del Instituto Nacional de Estadística, que nos dice que vamos hacia un desbarrancadero y al despeñadero. Así que la verdad que muy triste presentación ayer en conferencia de prensa para hacer una síntesis del presidente de la República, no diciendo nada, pero más allá de no diciendo nada, no tomando ninguna medida que por lo menos tranquilice a la ciudadanía y nos dé un horizonte como para poder ir saliendo de esta situación. El discurso de blindemos abril, no estamos blindando nada. Ojalá me equivoque. Me parece que no estamos blindando nada, y si esto sigue así, la situación va a ser bastante complicada, ¿no? Claro. Estaba mirando que por redes sociales, bueno, a veces después de que pasan cosas importantes, algún oyente de la mañana me manda un mensajito, aunque sea de noche, para ver qué pienso, o para que lo trate hoy, ¿viste? Tenemos esos productores encubiertos, y muchos hacían hincapié en eso, en el tema de que no tocó las casas de salud, los residenciales, que eso que decías vos, y otros hablaban de eso, de que hacía mucho hincapié en la transparencia y cómo informar con transparencia, y insiste en la transparencia. O sea que, y alguien me dijo por ahí, hay como un refrán que ahora estaba buscando para tratar de leértelo y no encuentro el mensaje, se ve que no, que decía que dime de qué alardeas y te diré de qué careces, algo así decía. Y yo no creo que sea tan así, ni una cosa tan extrema y la otra, pero hay como que mucho hincapié en decir que es transparente todo. Sí, eso es lo que te decía al principio, de lo que tiene que ver con la empresa publicitaria, ¿no? Porque yo lo que quiero escuchar, yo quiero acciones, yo creo que la gente quiere acciones transparentes y no discursos transparentes. Yo creo que los discursos de los políticos tienen que ser políticos y en función de lo que uno quiere. Ajá. Y eso es lo que acá no hubo ni un discurso político, ni hubo una orientación de lo que se quiere. Ajá. Porque yo reitero, no he escuchado ningún analista, ni siquiera los grandes medios de comunicación que son afines al gobierno, que estén analizando otra medida de impacto. O sea, la medida es no tener clase, no tuvimos clase en turismo y esta semana, y no tener clase por un mes más.
Y pareciera que eso, y reitero, eso es el 15% de la movilidad del país. Impacta en el 15%. Nos falta un 85% con muerte y contagios en ascenso. Entonces, muy lindo, las frases lindas, yo soy transparente, yo soy bueno, sí, todo. No conozco ningún político que no se venda como el mejor de todos. Y como cuidadoso de las arcas públicas. Esos discursos siempre están. Ahora, la gente necesita respuestas verdaderas. Yo quiero acciones concretas, y yo puedo contestar, y no estoy haciendo campaña electoral, pero cuando llegue el momento, hoy ya han gobernado todos los partidos en este país, que era algo que nos planteaban siempre antes. Y cuando Frente Amplio llega en el 2005 al gobierno, producto de la acumulación de fuerzas, y teniendo que tomar el gobierno con una crisis brutal como fue la del 2002, esta es la peor crisis sanitaria que conocemos. Bueno, la peor crisis económica y social la soportó el Frente Amplio, y logró pasar en el 2005 con un 40% de gente en la línea de la pobreza a tenerla en un 8%. Hoy se ha disparado al 11%, producto de esta crisis, reitero, y de la falta de política económica, porque la realidad económica del país de 2005 no tiene nada que ver con la que es ahora. En el 2005 había un endeudamiento del país interno y externo que era insoportable. Eran compromisos con los organismos internacionales que el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio supo trascender y pasar a un endeudamiento condicionado, a un endeudamiento sin condiciones con los organismos internacionales, y eso es muy importante. Supo pasar de un 20% de su ocupación, gente que no tenía para comer, a pasar a un 5, un 6, un 7% de su ocupación. Hoy andamos en un 10 y un 11, y se va a disparar, lamentablemente se va a disparar. O sea, el gobierno del Frente Amplio supo cómo afrontar una crisis y colocar un país distinto, donde en una cantidad de aspectos, y no los voy a redactar todos ahora para no ser muy extenso, somos los primeros de la clase en materia energética, educativa, por más que se critique. En una cantidad de aspectos somos los primeros de la clase, y ahora empezamos a ser lo primero de la clase en las cuestiones negativas, como tiene que ver el peor país del mundo en el tema de contagios cada 100.000 habitantes. Javier, tengo que ir redondeando y me parece muy interesante. Eso que me dijiste que hablo mucho entre líneas. No. Yo sé leer entre líneas. Recién encontré el mensaje que me habían pasado diciendo de que las medidas del 23 de marzo al día de ayer, 7 de abril, dice, el resultado de 15 días de las medidas tomadas el 23 de marzo, se sumaron 40.258 casos nuevos, 11.371 activos nuevos, 234 camas ocupadas en CTI, 404 fallecidos, y el P7, que no sé qué es un índice que pasó que tiene que ver con el índice de Harvard, pasó de 50 a 87. O sea que todo... Claro, una medición. Claro, de esa medición. Entonces, ¿qué pasa? Dice allí que con las mismas medidas, si seguimos con las mismas medidas, muestra el aumento que tuvo en estos 15 días, que era lo que te quería comentar, porque me bombardearon con un montón de cosas, al punto que ahora un amigo que es partidario del Partido Nacional me manda un mensaje y me dice, te tengo que mandar una foto ahora después de este muchacho que nos está atendiendo. Te los comento ahí, está en broma, que está bueno que se tomen con humor también. No porque digas algo gracioso, sino porque está bien la libre opinión, más allá de que entienda de que esté de acuerdo o no. Está bueno que la gente pueda intercambiar y entender si algo que no le gusta escuchar, sí lo pueda analizar, lo pueda compartir y se pueda hasta llegar a hacer una discusión constructiva. Y yo quiero cerrar con esto. El presidente anunció medidas económicas para la próxima semana y habló de las pequeñas y medianas empresas, porque claro, hay mucho vendedor independiente, hay gente que tiene su pequeña empresita, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Como pongo el ejemplo de los carpinteros por una cosa, pongo el de los peluqueros para otra. Por un ejemplo, que son esos trabajadores independientes que hacen la diaria, que pagan tributo, que tienen un local, alquiler, luz, agua, eso, y
también están complicados ante esta baja económica. ¿Qué crees vos que puede pasar el miércoles? ¿O qué es lo que esperás? ¿O qué crees que se debería hacer? No, yo lo que creo que se debe hacer es en parte, llevar adelante una serie de propuestas que se han hecho desde el Frente Amplio como oposición, y que también desde algunos sectores de la coalición que no han sido escuchados. Yo sé de algunos sectores del Partido Colorado que están preocupados y han hecho propuestas y no han sido atendidas. Pero evidentemente, porque no solo alcanza, por ejemplo, para graficarlo, lo que tú decías de los peluqueros, porque hoy no hay fiestas, no hay cumpleaños 15, casamientos, claro, la gente sale menos, consume menos en la peluquería, pero también... hablar del dueño de gimnasio, ¿no? Por ejemplo. El dueño de gimnasio, los salones de catering, el fotógrafo de los eventos, de los cumpleaños 15, de las fiestas escolares, hay una serie de rubros, yo he tenido reuniones con algunos de ellos. A veces no alcanza con solamente que no pague BPS y DGI, porque después tiene que pagar UTE, OCE, Antel, Wi-Fi, tiene que alimentar a su familia. O sea, yo creo que acá también quien está jugando un rol bastante pasivo, yo le envié al centro comercial una cantidad de proyectos de ley que nosotros implementamos, que iba en la línea de las pequeñas y medianos emprendedores, comercios. Hay algunos que les ha ido bien y hay que analizarlos, algunos rubros, y no quiero nombrar para no herir susceptibilidades, pero hay algunos rubros comerciales que le ha ido bien y se sabe cuáles son. Bueno, trabajar distintos con eso, capaz que pueden tener otra tributación. Lo que pasa que hay veces que no se quieren decir cosas porque hay que ser políticamente correcto. A ver, acá hay que grabar rápidamente, hay que grabar a Gran Capital, en nuestro país. Lo vienen planteando, incluso el Fondo Monetario Internacional viene haciendo este planteo, de que hay que grabar duramente a los ricos del mundo. Bueno, hay que grabar duramente, o por lo menos en alguna medida, a quienes más tienen en Uruguay. Ahora el Frente Amplio envía otro proyecto de ley que tiene que ver con grabar a quien tiene dineros en el exterior, empresas uruguayas, uruguayos con dinero depositado en el exterior. O sea, hay una cantidad de cosas para hacer. Lo que pasa es que vemos que hay la palabra que ellos utilizaron, le está golpeando y se le está volviendo no en contra, que es la desidia. Este gobierno, parecía, el presidente de repente se pierde unos días y aparece con una conferencia que no dice nada, que es transparente, que es lindo, que se peina para el costado, un vacío de contenido. Acá hay que hacer cuestiones políticas. Esto se resuelve con acciones políticas y con política, no con buenas intenciones. Buenas intenciones tenemos todos, pero con eso no alcanza. La gente no está llegando a resolver las necesidades mínimas. Por lo tanto, hay una cantidad de cosas. Ahora acá en La Valleja, con otro exabrupto que se mandó el intendente de García, el único lugar amplio para que la gente pueda ir, yo tenía un amigo, me decía el otro día en el Palacio, el martes, dice, tuve que cancelar la ida a Mina, no pude entender, me habían alquilado la casa y no pude ir. ¿Qué mejor un lugar espacioso, abierto, que ir a Villa Serrana? No hay. No va a haber en el Uruguay, o sea, habrá otro, pero las termas se cerraron bien porque son lugares de aglomeración, pero en Villa Serrana no te va a aglomerar si vos tenés una casa arriba de un cerro y la otra a 2 kilómetros. O sea, buscar la forma de no aglomerarte en los lugares donde hay posibilidad de aglomerarse, porque por otro lado tenemos los bares abiertos. O sea, es tan improvisado todo y tan incoherente que la verdad que ha hecho, y bueno, y los datos lo dicen. O sea, no hacemos oposición por oposición. Los datos dicen que las medidas se han tomado mal, porque si no se hubieran muerto 1.231 y no tendríamos los contagiados y la situación que tenemos. No quiero redundar porque la gente ya sabe mi pensamiento y vos me vas a cortar de nuevo. No, incapaz de cortarle a nadie. Es más, hasta y nosotros hemos sostenido la llamada y la entrevista con gente que estamos en las antípodas de vamos a cortar a nadie. No te decía una chanza porque recién me dijiste que estábamos redondeando y yo a veces me... No hay problema. No, el me tema zarpo que tengo, porque cuando
la discusión es política en otro sentido, de si hacemos una inversión o no la hacemos, una cosa, porque acá estamos hablando de la vida de la gente. A mí me dolió mucho que se murieran unos viejitos sin atención, ¿no? Y eso es muy triste. Tuvimos un año para hacer protocolo y hay que ser muy responsable, porque en esos lugares se disparaba, porque además esa gente es indefensa, claro, porque otros podemos defendernos por la nuestra, pero esa gente está ahí porque no tiene otras posibilidades muchas veces. Algunos podrán tener familia que los respalda y otros no, pero no están por ahí porque les guste. Les gustaría estar en su casa de otra manera, y no digo que estén mal, pero bueno, les toca estar ahí. Y no se tomaron medidas para eso, por lo tanto esa es un gran dolor de que se hayan muerto esos viejitos ahí. Y no, el otro, saludar a quien escribió recién ahí diciendo que le estaba pegando, pues lo toma en realidad con altura política, claro, podría decir yo. Esto no es una cuestión de humor o no de humor, unos podemos ser un poco más... No, y además agrega un mensaje, ahora dice, ojalá Uruguay crezca de la mejor manera, y sí, obvio. Claro, yo creo que es el anhelo de todos, quienes estamos o transitamos por la política o no. Todos queremos el crecimiento y el bienestar de los nuestros. Claro, lo que pasa que... Es muy atinada la frase, ¿no? Te paso la foto después de que nos está atendiendo. Aparte lo puso con muy buena ánimo, ¿no? Y está bien que lo que está diciendo, estoy plenamente de acuerdo. Bien, bueno, agradezco mucho y bueno, que estaremos el jueves próximo de nuevo en contacto. Bien, sí, siempre y cuando vos consideres que hay que informar o dar algo de la tarea parlamentaria como nosotros lo insistimos. Tengo que seguir insistiendo con la otra diputación de La Valleja que desde marzo estamos viendo para coordinar y no hemos coordinado, porque me parece que también es importante la información que se dé y del punto de vista que se dé desde todos lados, como lo hacemos siempre aquí en la mañana. Un abrazo enorme, Javier. Muchísimas gracias. Gracias a ti, chau. Hasta luego. Amigos, pasó el diputado Javier Umpierres por aquí por la mañana de la 98.5. Nosotros vamos a la pausa.